Pues vamos a darle, ¿te late? Me parece muy bien. Cuéntame, ¿por qué dedicarse a escribir sobre mapas? Algo tan raro y tan bello. Bueno, a mí, como cuento al principio del libro, yo me gustaba mucho mirar los mapas cuando estaba en la escuela. Creo que muchas personas, por lo menos cuando somos niños, sentimos cierta fascinación por los mapas. Para mí era un poco porque el mapa te revelaba como un aspecto más grande de ti mismo, ¿no? Era el saber dónde estabas ubicado, no solo saber, bueno, estoy en mi casa o estoy en mi escuela y mi escuela está en la Ciudad de México, sino ver todo lo demás con lo que está relacionado. Creo que eso era lo que a mí me gustaba mucho y eso te lo da un mapa, te lo dan muchas otras cosas, ¿no? También cuando, no sé, leer mucho te ayuda a ubicar tu cultura, tu forma de ser o lo que tú sabes respecto a las de otras personas, pero el mapa lo hacía con una cosa muy sencilla, que es el lugar geométrico donde estás ubicado, pero al mismo tiempo pues el mapa te dice muchas cosas sobre el mundo y él en sí mismo puede ser un objeto muy bello, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre tuve ese interés por los mapas, creo que lo tienen muchas personas, no solo porque son útiles, sino porque son muy evocativos, ¿no? Te hacen viajar, te hacen ver mundos literalmente, ¿no? Distintos. Y por eso yo en algún momento me puse a leer sobre historia de los mapas hace ya mucho tiempo, entonces te vas enterando de cosas que te refuerzan el amor por el tema. Entonces de ahí que yo supiera que algún día iba a tener que escribir un libro sobre temas mapientos. Oye, pero también ahí hay algo fundamental. Cada vez que vemos un mapa, no solo vemos algo raro, una esfera convertida en plano. Eso es raro. Y en Bueno, segundo lugar, vemos los límites de nuestro saber. sí, Por claro. ejemplo, la California, que pasa de isla a península, la canija, en muy pocos años se pegó. Ah, bueno, eso es divertidísimo, ¿no? Primero lo que mencionas de la esfera, y ese es el problema fundamental de los mapas, que finalmente siempre que ves un mapa plano, estás viendo mentiras, ¿no? Es muy importante saber en qué sentido se dice esto, y creo que al principio del libro es lo primero a lo que me dirigí, dije, bueno, los mapas son mentiras porque la realidad es esférica y tú lo estás representando en un plano y resulta que se puede demostrar matemáticamente que no hay forma de pasar lo que está en la esfera al plano sin deformaciones. Y lo puedes hacer de muchas maneras distintas. Puedes deformar unas cosas y no deformar otras, pero siempre tienes que deformar algo. Entonces es una característica de los mapas, por cierto, también de las traducciones. Es muy interesante, ¿no? Que siempre deformas algo y el cartógrafo tiene que elegir qué conservar y qué deformar, pero va a tener que deformar algo. Y por otro lado, cuando ves la historia de los mapas históricos y cómo van cambiando en el tiempo, pues en efecto es un recuento de nuestro conocimiento sobre el mundo. Y sí, eso es muy divertido. Tú ves un mapa, ¿qué será del siglo? ¿Cuándo será lo de California? Yo creo que ves un mapa del siglo, pues ya tenía que estar descubierta, del siglo 16, XVI, 17. 16, 17, ¿no? Y sí, en efecto, California está representada como una isla. ¿Por qué? Pues porque la gente había llegado a Baja California a través seguramente a través del Mar de Cortés, y aquello no se acababa y dijeron, ah, pues seguro es una isla, ¿no? Y así un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando los mapas del paso por el norte, ¿no? La parte norte de América, o bien la parte súper sur del mundo, cuando pues no se sabía qué había ahí, y había teorías, y entonces la gente ponía sus teorías en el mapa, ¿no? Sí, bueno, son divertidísimos los mapas. Son maravillosos, verdaderamente maravillosos. Ahora, te hago una pregunta. Para ti, ¿qué significa ser autor del fondo? Es un honor, desde luego. Lo primero es eso, la colección La Ciencia para Todos.
Es una colección ya con una tradición de más de 30 años. Es una colección muy importante, muy copiosa, ¿no? Con gran cantidad de libros, donde está uno en compañía de grandes autores también. Entonces, para mí es un honor y es un gran gusto. Y además es una colección con una gran difusión. Para un autor, eh, pues siempre es tranquilizador saber que el libro va a tener la difusión que tienen los libros del Fondo de Cultura Económica y en particular la colección La Ciencia para Todos. Oye, y siendo autor del fondo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué representa el fondo para la lectura en México y en América Latina, sobre todo? Bueno, el fondo nació con esa vocación de llevar la lectura y de hacer los libros accesibles a un montón de gente. Yo tengo libros del fondo desde, no diría mi más tierna infancia, pero casi, ¿no? Cuando estaba en la carrera de física, pues eran los que uno compraba más, aquellos de la colección de breviarios, ¿no? Todavía tengo montones de esos libros. Y era una maravilla porque, primero eran libros baratos, sí, desde luego, pero además era una colección que hacía accesibles en español, digo yo sí los podía leer en inglés, pero bueno, hacía accesibles en México libros muy interesantes que de otra manera nadie publicaría porque no iban a ser un éxito comercial, no las van a publicar las editoriales comerciales porque pues nunca van a tener grandes ventas. Y así se podía hacer uno con el libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas, que todavía tengo mi ejemplar que me compré en el año 87, ¿no? Y libros sobre filosofía, sobre historia, en un formato muy bonito. A mí me encanta además el tamaño de los breviarios. Esa ha sido mi experiencia, el Fondo de Cultura Económica, pero desde luego en muchos otros temas y en la literatura también, el fondo ha contribuido a llevar la lectura porque incluye, hace accesibles, porque traduce libros que nadie más traduciría y además los pone a precios muy accesibles también. Pues Sergio, yo te doy las gracias. Perdón que he sido tan breve, pero como a las 12 sigue el otro del fondo y estamos armando ahorita una, como un collage de muchas entrevistas, pero te doy las gracias como no tienes una idea, sobre todo por tu libro. Por eso te doy más las gracias. Yo soy un fan de los libros de mapas. Ay, qué No gusto, me de da los gusto. mapas, sino de los libros de mapas, lo cual es perverso. Sí, pero finalmente los mapas, la mayoría uno lo acaba viéndolos en libros, entonces es una perversión un poco extraña que yo comparto contigo. No, te agradezco muchísimo la entrevista y la oportunidad, se la agradezco a ti, se la agradezco al fondo. Gracias a ti, un abrazo grande, grande y fuerte. Nos vemos.